Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy traemos a la discusión un tema filosófico, refiriéndonos a lo que se le llama el nuevo humanismo, hablando sobre cómo se desarrolla en el tiempo e influye en el pensamiento actual y cuál es su reflejo en la sociedad. Este planteamiento me refiero. Los doctores Bartolo García y Fran Acosta, ambos son profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo han llevado a las aulas, proponiendo incluso reencauzar la Facultad de Humanidades en esa universidad hacia lo que sería un nuevo humanismo. Entonces nos preguntamos, ¿cuál sería entonces la visión de ese nuevo humanismo? ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento humano en este momento? Entonces decimos, estamos en un momento que por un lado el pensamiento tiende a unificarse con la globalización, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, nos parecemos más a los demás en este momento por las comunicaciones y por todo. Pero por el otro lado, las peculiaridades y diferencias deben aceptarse más que nunca por esta misma causa. Bueno, si nos remontamos al principio del humanismo, cuando nace en el siglo XV, coloca al ser humano como centro del pensamiento, afirmando que, bueno, la dignidad, su carácter racional y capaz de ser autónomo, decidir y transformar su propia vida, su historia y su sociedad. El humanismo del siglo XV rompe con las tradiciones religiosas medievales, dando importancia a la naturaleza humana, ya no tanto al Dios, a ese Dios medieval más bien, que es al que uno se refiere. Y otro punto es que redescubre las obras clásicas griegas. Bueno, a pesar de la importancia y la evolución del pensamiento en el contexto académico, que las humanidades tienen cada vez menos valor el currículum, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que a pesar de todo este contexto que digo, en la actualidad hemos visto que las humanidades, la filosofía, la misma sociología, la antropología, tienen menos valor en el currículum, no solamente en el currículum, sino en las mismas carreras. Ya como que no hay tantas carreras. Antes había muchos sociólogos, antes había muchos filósofos, incluso muchos historiadores, y ya no lo hay. Incluso ha llegado a reducirse notablemente por esas carreras llamadas prácticas, o las ingenierías, ingeniería de sistemas, ingeniería de no sé qué. Bueno, pues justamente por eso hoy hablaremos sobre el humanismo y su vigencia en nuestro mundo. ¿Qué tan importante es? ¿Qué provoca? ¿Qué nos hace ver? ¿Nos organiza el pensamiento? ¿A qué se refieren? Tenemos aquí este volante muy interesante que dice Proyecto Académico Nuevo Humanismo, y es de lo que les hablaba, que el doctor Francisco Acosta lo ha promovido, ya esto es de marzo del mes pasado, aquí vemos la fecha, y por eso le damos la bienvenida a Bartolo García y a Fran Acosta. Bartolo es lingüista y es especialista en filosofía del lenguaje, también es especialista en la teoría del discurso científico, mientras que el doctor Fran Acosta es filósofo y es sociólogo. Ambos han estado antes en nuestro programa y vamos a hacer, bueno, este tipo de programa que nos gusta porque nos llama al cuestionamiento, a hacernos pensar y para qué sirve todo esto y realmente qué tan importante es que nos detengamos principalmente en la academia para poder guiar a los muchachos, a los que van a comenzar una vida, para tener claros estos puntos de análisis. A mí me gustaría comenzar hablando sobre qué es el humanismo, di algunas pinceladas, pero cómo, cuándo, de dónde surge, cuál es su importancia. Me gustaría comenzar con el doctor Fran Acosta. Saludos, buenas Mónica, gracias, excelente tema que tú traes siempre a colación, como todos los demás de este interesante programa, que nos coloca precisamente en disyuntivas de carácter meditativo y reflexivo en torno al mundo en el cual vivimos hoy en día. En efecto, el componente humanista es un componente que viene de la tradición griega,
sobre todo desde que el ser humano empezó a reflexionar en torno a sus propias actividades políticas, social. Ya vemos que en un principio esta reflexión lo hacía hacia el cosmos, hacia el universo, y ahí teníamos los primeros filósofos, los llamados filósofos de la naturaleza, en donde toda esa reflexión era sobre la búsqueda del arjé, de la sustancia primera que diera origen a todo lo existente. Es posteriormente con un filósofo llamado Protágora que empieza a reflexionar en donde descubre o plantea que la verdad no está fuera del ser humano, no está en el cosmos, sino que está dentro del ser humano mismo. Y por eso se plantea que el ser humano es la medida de todas las cosas. La verdad entonces está en el ser humano. Y de ahí se crea toda una tradición que posteriormente llega a Atenas con Sócrates y su desarrollo sobre los valores a través de la ética, ya con Platón y Aristóteles, de manera que los griegos son los que potencializa esta centralización del ser humano en la reflexión. No obstante, esta visión humanista es una visión más bien antropocéntrica, de colocar al ser humano en el centro y de una especie de ruptura con el entorno, con el cosmos, que era el pensamiento anterior. En esa disyuntiva, pues vemos que los griegos durante miles de años se desenvolvieron en ese contexto de una propuesta humanista, colocar al hombre en el centro con esa visión antropocéntrica del ser humano. Sin embargo, en la Edad Media, más adelante, luego de la ruptura en el helenismo, con una nueva visión, una mezcla y sincretismo religioso, donde se mezcló filosofía y religión, el ser humano pasó a subordinarse a una visión divina. Es ahí entonces donde aparece el humanismo cristiano. Es un humanismo que está entendido hacia el hombre como hecho a la medida de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Es posteriormente, después de 1000 años de pensamiento medieval, de humanismo cristiano, aparece el Renacimiento, sobre todo en el ámbito artístico, en donde los artistas de esa época recuperaron la visión griega del ser humano, sobre todo en el arte, y vamos a ver entonces que de esa visión sacra que se tenía de la pintura, de la música, pues se incluyen los temas de carácter religioso. Es ahí entonces, en ese humanismo renacentista, que se vuelve a retomar entonces esa visión antropocéntrica del ser humano. Esa visión va fundamentada en la visión positivista, el desarrollo de la ciencia, entró en crisis y ya a mediados del siglo pasado pues vamos a tener que filósofos y antropólogos como Freud, Sigmund Freud, el mismo Darwin, empiezan a criticar esa actitud de carácter egoísta, individualista, que coloca al ser humano en el centro de todo, y aparece una crisis de ese humanismo renacentista para dar paso a lo que hemos llamado una propuesta de un nuevo humanismo. Un nuevo humanismo en donde el ser humano no sea el centro de la atención, sino que esté articulado al cosmos. Entonces, en esa visión holística vamos a tener nuestra propuesta, o se tiene una propuesta que la hemos asumido desde este movimiento nuevo humanista, de que el hombre es un ser holístico, un ente holístico, articulado a la naturaleza, al pensamiento. Bueno, con esta evolución, vamos a decir, que nos ha narrado Fran Acosta, nos damos cuenta, Fran y Bartolo, y ustedes me corregirán, que todo ha ido cayendo, vamos a decir, porque primero, pues, el desconocimiento mismo del cosmos, del funcionamiento de lo que era el entorno, hacía que todo esto pareciera mágico religioso. Entonces se atribuían a la lluvia, al fuego, a todos estos movimientos de la naturaleza, divinidad, ¿verdad? Después el hombre, cuando descubre que él pudiera tener cierto control, pues se hace el centro del mundo, y como bien nos dice Fran, es una visión muy centralista, pero no quiere decir que es una reacción normal cuando se piensa que hay divinidades, que son los fenómenos, por ejemplo, atmosféricos, que también, o los ciclones o lo que fuera, nos dominan. Entonces, no, el que domino soy yo. Entonces me hago muy centralista, y después me doy cuenta que al mismo tiempo tengo que cuidar la naturaleza, lo externo. Y entonces cuando nace lo que es el humanismo, el
el humanismo, ¿ustedes le llaman? Nuevo. El nuevo humanismo. De manera que ha sido una evolución muy, dependiendo del conocimiento, es lo que me refiero. Porque cuando no conocemos las cosas no podemos entonces entenderlas. Entonces, Bartolo, ¿qué relación, te pregunto, Bartolo, ha habido entre esas características de ese inicio del humanismo, del hombre en el centro del mundo, de cómo pues olvida ya un poco lo que son todos estos factores naturales al que él creía obedecer y se da cuenta de que son cuestiones que algunas se pueden dominar, que lo más importante es la voluntad, el conocimiento, se va dando cuenta de todo esto? ¿Cuál es la consecuencia que tiene todo ese humanismo siglo X, el principio, humanismo siglo XV y el nuevo humanismo? ¿Cómo se refleja? Bueno, hay dos consecuencias muy trascendentes para la educación. Hubo consecuencias de ese humanismo en lo político, en lo social, pero en la educación. En la educación, porque hubo un impulso extraordinario a las universidades, al surgimiento de las primeras universidades en Italia, porque se venían gestando esos colegios, esas instituciones que estudiaban las artes, pero las artes como actividades prácticas y que llevaban algún tipo de profesiones, pero con esa visión no solo antropocéntrica, sino también antroporreferencial. Dio un impulso al conocimiento referido al ser humano, no solamente a ese conocimiento un tanto supersticioso, como ya apuntaban ambos, sino ya ver al ser humano en todas sus dimensiones, en la pintura, en la demás arte, en la literatura, en la anatomía. Recuerden, por ejemplo, el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, se considera casi un manual de anatomía, pero eso fue posible porque ya hay una antroporreferencialidad. O sea, también el conocimiento va a estar referido al ser humano, a estudiar el ser humano, y eso va a crear un tipo de conocimiento abundante. Y hay quienes dicen que ese humanismo dio origen a dos fenómenos importantes. Personas bien ilustradas, personas dotas con conocimientos y con ganas de enseñar. Porque todo el que aprende, todo el que estudia, nosotros como maestros sabemos, nos da un deseo de compartir ese conocimiento, porque el conocimiento sin compartirlo no tiene ningún sentido. Entonces surge esa cohorte de personas preparadas con conocimientos seculares, ya no solo conocimientos religiosos, porque los religiosos compartían su conocimiento en las iglesias, en todas partes. Ahora, se necesitan instituciones superiores para compartir ese nuevo conocimiento que se consideraba superior. Pero también el nuevo humanismo, el humanismo de entonces, concita el interés en jóvenes de aprender. Y cuando se encuentran entonces personas con conocimiento y deseo de enseñar y personas con deseo de aprender, surge entonces la educación superior. Esa es, digamos, una consecuencia, casi una revolución en el conocimiento. Sí. Y la otra es que impulsa también la primera revolución científica, porque Copérnico, Galileo Galilei, antes que Galileo, Johannes Kepler, que aunque tenían una visión religiosa, porque rompen ese paradigma de que Dios es la medida de todas las cosas, pudieron mirar donde antes miraban, como dice Kuhn, y descubrir cosas que antes no veían, porque esa es una de las características de los cambios de paradigma que lo propone Thomas Kuhn. Él dice que los científicos, cuando cambian de paradigma, comienzan a ver cosas que no veían en los mismos lugares que antes miraban, porque han cambiado la visión. Sí. Entonces, ese humanismo fue un cambio de paradigma también. Entonces, esas dos grandes consecuencias van a repercutir en la formación de la educación superior. Entonces, el nuevo humanismo, que ya Fran esbozaba, también cuestiona el antropocentrismo como el hombre que es el dueño del universo único y que no lo comparte con nadie, que le viene desde la Biblia, porque ya en Génesis 1:27 hasta el 30, el Dios judeocristiano le entrega todo al hombre, al varón, ni siquiera al ser humano, porque es una visión, yo diría que androcéntrica, claro, la que le da la Biblia, y que en cierta medida era lo que también ese humanismo clásico, no es que tampoco centraba
aunque antropo se refiere al ser humano, pero en la práctica era también el hombre, no dejaba de ser un poquito también androcéntrica. Le da todo, y eso tiene sus consecuencias que el nuevo humanismo cuestiona. ¿Hasta dónde los seres humanos podemos depredar a los otros seres vivientes sin ninguna consecuencia, sin ningún pudor, sin ningún requemor, sin ningún prurito? Tenemos que sobrevivir, es verdad, pero este nuevo humanismo cuestiona ese antropocentrismo ilimitado que puede hacer todo el universo. Ya decía el doctor Acosta que propone una conexión con el cosmos, con todo, con responsabilidad. Y ahí se conecta un tanto con el existencialismo de Sartre, porque Sartre dice que fuimos arrojados a este mundo imperfecto, un ser imperfecto e inconcluso, y que tenemos que resolverla por nosotros mismos. Por eso dice que el existencialismo hasta cierto punto, bueno, no dice hasta cierto punto, dice es un nuevo humanismo, porque responsabiliza al ser humano de su propia vida. Y tiene sentido, porque también es una ruptura de que si pasa a depender de que un ser superior me lo resuelva todo, y a veces irresponsablemente hasta coge un ser superior malo y dice que fue que me provocó, claro, y que por eso yo maté a fulano, que sí, tal cosa. Sí. No, el hombre, el ser humano es un proyecto, dice Sartre, en construcción, en un mundo muy complicado. Se le acusa que tiene una visión un tanto pesimista. Sí, yo creo que Sartre tiene una visión pesimista del mundo en sí, no del ser humano, sino de cómo poder sobrevivir en un mundo tan complicado, teniendo que resolverla con nuestra limitación y nuestra fortaleza. Y yo creo que podría el nuevo humanismo también incorporar un poco de existencialismo, en el sentido de asumir responsabilidades como especie y conectarnos con el cosmos. Y entonces este nuevo humanismo, conectando con esa tradición, procura la dignidad, reivindicar todo lo reivindicable del humanismo clásico, como lo que tú apuntabas, la dignidad del ser humano, el sentido de la libertad. Le agregamos del existencialismo el sentido de responsabilidad como especie, el sentido de el amor por el conocimiento que está implícito en el origen del humanismo, y el sentido de la colaboración entre todos los miembros de la especie humana, respetando la demás especie. Esos son avances, porque el nuevo humanismo, como nuevo humanismo, está en construcción. El doctor Fran Acosta ha motorizado un movimiento de hace muchos años por articular una visión teórica de actualizar y aplicar en el contexto de República Dominicana una visión de un nuevo humanismo que dé respuesta a los desafíos, por no decir problemas, de la educación superior, no solo en la universidad, en la educación superior en República Dominicana, y ojalá que sirva de modelo esa visión, que más adelante podríamos decir o explicar cómo entonces articular esta visión teórica del nuevo humanismo, claro, en las aulas universitarias. Cómo ofrecer respuestas desde un nuevo humanismo. Desde un nuevo humanismo. Claro. Por lo pronto, estamos estudiando el contexto en que nos estamos desenvolviendo para articular esa respuesta. Hay un proyecto de decanato que, aunque lo encabeza Fran Acosta, el doctor Fran Acosta, en realidad es un equipo amplio que hemos venido discutiendo esta visión. Hemos creado una propuesta programática para aplicarlo en República Dominicana y que cada vez se ve con mucha más claridad, y creo que cada vez estamos incidiendo también en otros sectores de la misma universidad, porque no pretendemos quedarnos solo en la Facultad de Humanidades, sino que por razones, diría que obvias, porque la Facultad, claro, de Humanidades ha nacido ahí. Y cuando lo practiquemos, cuando lo implementemos en las aulas, yo estoy convencido que se va a expandir a las demás facultades de la universidad. Es ofrecer respuestas, hacer esto de una concepción filosófica, de un paradigma, algo práctico, porque si no, se quedaría siendo una teoría. Y fijémonos que los doctores Fran Acosta y Bartolo García han explicado cómo el humanismo ha venido a ser una evolución del pensamiento humano. Primero, cuando no conocíamos cómo manejar,
por lo menos el planeta, cómo funcionaba, porque no es que todos entendemos muy bien cómo funciona el universo aún, pero el planeta sí sabemos perfectamente cómo funciona. El universo va un poco más lejos. Y como ha explicado Bartolo, que en el momento que el hombre, el ser humano, se toma de propia referencia, cambia incluso de que el mundo, este Dios hecho, del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. De hecho, si hablamos realmente, Dios está hecho a imagen y semejanza del ser humano, más bien. Así se Vargas Villa. Exacto, más bien es Dios el que está hecho a imagen y semejanza del humano, porque responde a una concepción nuestra que por desconocida es que es más grande. Entonces está fuera del mundo, es algo que no está dentro del mundo, así mismo lo conceptualizan los religiosos. Ahora bien, también hay otro punto que ya nos vamos a la pausa y cuando volvamos hablamos, y es que me gustaría también hablar sobre cómo el hecho de cuando aparece el lenguaje, claro, eso fue mucho más atrás, es lo que nos hace, nos une como sociedad y nos da ese pensamiento crítico que podemos narrar los hechos, no solamente las cosas, sino los hechos que pasan, y es lo que forma lo que es la historia hasta el humanismo, y entonces veremos los precursores del humanismo y ya los después del humanismo, que es donde se ajusta lo que Fran y Bartolo vienen diciendo con este nuevo humanismo y posibles enseñanzas en nuestro país, respuestas también en el mundo y en nuestro país para poder mejor manejar las situaciones que se nos presentan. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Vivimos un tiempo de practicidad y muchas veces cuando hablamos de cuestiones filosóficas, las personas dicen no tener tiempo, no entender muy bien cómo se aplica esto a la realidad que vivimos. Entonces, la pregunta obligatoria es hablar en qué contexto se puede aplicar toda esta teoría para que realmente responda a una situación actual y nos dé herramientas para manejarlas. Bartolo, Fran. Yo voy a tomar la parte del contexto de República Dominicana en sentido general para que el doctor Acosta, que está ya más familiarizado que yo con el contexto universitario y tiene una propuesta muy específica, se refiera a eso. Si nos fijamos, un análisis somero de la situación de hoy casi exige de manera espontánea un nuevo humanismo. Porque si el nuevo humanismo quería privilegiar el conocimiento, hoy si algo está en crisis en el mundo es el conocimiento complejo, el conocimiento con rigor. Yo leía una noticia esta mañana y hasta me dio risa, un coach, aquí acaban de detener un coach de Argentina, llamado Leonardo Cositoro, que con ese discurso de encantador de serpiente, que a la gente le gusta oír, pues hizo una organización para que la gente depositara $2,000, que lo van a multiplicar, etcétera. Pero eso es que la gente le gusta ese discurso de agüita de azúcar, de cosas que quiere oír, condimentadas con conceptos religiosos, etcétera, y una buena dicción y una buena actuación con histrionismo, y ya la gente eso le fascina. Y vende. Y vende, porque es que como hay una recepción del conocimiento, como la gente quiere lo fácil, lo rápido, y si en cápsula mucho mejor, ese conocimiento, ¿qué son los coaches? Los coaches, en última instancia, son personas habilidosas que pretenden saber de todo y no saben de nada, desde el punto de vista de rigor profesional, pero que saben manipular a la gente. Y la gente va encantada. No te leen un paper, si acaso te pueden leer un párrafo, pero sí le prestan atención. Entonces, pero eso revela qué valoración hay hoy del conocimiento. Estamos en época de los fundamentalismos, el fundamentalismo religioso en Oriente.
Y aquí hay un recrudecimiento, nada más hay que ver el problema de las tres causales, de cómo el fundamentalismo religioso se impuso. Es bueno que tú expliques lo que es el fundamentalismo, no necesariamente religioso, sino Sí. la irreflexibilidad. Exacto. El fundamentalismo es una forma fanática, irracional y sobre todo dogmática e intolerante. ¿Por qué? Porque sí. Sí, pero la característica fundamental es esa, porque sí, por tanto, la arbitrariedad y la intolerancia. Lo que vale es lo que yo pienso y si la puedo imponer, nadie puede discutir. Es una característica de la Edad Media. Por tanto, hay una razón ambiental para tratar de proponer una nueva visión. Claro, por decreto no lo vamos a conseguir, por eso es que hay que articular un programa cuidadoso para ir desmontando, porque cuando las costumbres se hacen cultura, y yo creo que después que pasan 2 décadas, 4 décadas de una misma práctica, ya habría que hablar de una cultura. Claro. Y eso lo discutíamos al margen el doctor Frank Acosta y yo. Después que una costumbre, una práctica se hace una cultura, hay que desmontarla con una contracultura. Entonces el nuevo humanismo viene a desaprender. Exacto, pretende implementar una contracultura contra el fundamentalismo, contra el conocimiento caprichoso, fácil y sobre todo divertido. Lo que no es divertido hoy no vende, todo tiene que ser divertido, etc. Eso lo habíamos visto en otro programa. Hoy se ha desarrollado toda una línea, pero que no se lee, de contracultura contra ese diversionismo. Hay un libro especialmente, La Happycracia. Hay como si fuera un gobierno de la alegría, de la diversión, muchas veces ficticia, muchas veces de pose. Pero bueno, a eso son las redes sociales. Sí, es una expresión de la happycracia, por si acaso algún televidente. Las personas se colocan con filtro, todo lo bello, nada más. O si no, también lo triste, pero llevado al paroxismo. O sea, hay muchas vertientes. Y esa happycracia, los autores son Eva Cabanas y Eva Illus. Me fascina ese libro, es toda una línea, pero para el que le interese el tema, de cómo esa happycracia está también incidiendo en la docencia, porque el profesor que no se hace un showman, no se hace un coach, no trivializa el conocimiento, dicen que es pesado. Ese conocimiento es muy aburrido oírlo, porque si no es un chiste. Claro, yo siempre le insisto que lo que va a ser, que lo que debemos buscar sí que sea entretenido. ¿Y qué es lo que a ti te hace entretenido? Aunque te faje, aunque te sude la gota gorda, lo que te gusta, lo que para ti es significativo. Y esa es la esencia de un movimiento didáctico llamado el constructivismo, que dice, bueno, el profesor lo que tiene que tratar de que ese conocimiento sea significativo, porque para lo que para ti es significativo, tú luchas por ello y se hace entretenido. Entonces han querido subvertir y poner lo fácil, lo jovial, lo chistoso y a veces hasta lo payasesco como divertido, entretenido. Entonces hay una devalorización. Ese contexto en que además la insolencia se entrona casi como algo natural, hay que buscarle. Y fíjate, Bartolo, y escúchame que te interrumpa, no, en todos los aspectos, porque tú hablaste del contexto religioso, donde hay líderes religiosos que hasta por internet saltan, hablan muy duro, ponen música, hasta bailan, y tienen muchísimos seguidores, pero también hay contexto político. En el contexto político, el que da un buen discurso, pero no tiene que ser un discurso con hechos probados, con pruebas, con fundamentos, sino el discurso encandilador. Bueno, el proselitismo es justamente también eso. Entonces se está vendiendo sueños que no son, y esto podría implicar un retroceso. Claro, pero también hay otra cosa, que el fundamentalismo a veces se combate con el fundamentalista opuesto. Entonces eso es muy peligroso, porque muchas veces yo veo dos personas o dos grupos enfrascadas, unos fundamentalistas de un lado y otros fundamentalistas del otro, y no son centros, no son raciocinio ningunos. Así es. Eso es peligroso. Es peligroso, por eso es que queremos crear una contracultura, desmontándolo con la racionalidad, que es otra característica, el rigor, pero ya eso hablará mi colega, el rigor, porque
Yo puedo estar equivocado, tú puedes estar equivocada, pero si tu conocimiento ha sido riguroso o el proceso, eso tiene mucho más mérito que una supuesta verdad simplemente por capricho, porque aunque yo esté equivocado, estoy creando las pautas, Sí. el camino La pauta y la pausa. también para que otros, sí, para que otros sigan y entonces corrijan lo que yo no vi en el proceso. Y eso hay que recatarlo. No que las cosas son porque yo quiero o porque suenan graciosas o porque suenan chistosas. Y muy bien que tú pongas ese punto. Hay también discurso político Claro. que piensan en ser los graciosos y sustituyen entonces el concepto y las propuestas por el chiste Y, y que se vende muy bien. sí, y la crítica oportunista que parte de todo este ambiente que tenemos que nos está castrando la inteligencia. Y si algo tiene el humanismo es precisamente que atisba el razonamiento, y por eso es que nosotros lo hemos asumido con cierta pasión, pero tratando de soslayar lo que ya no funciona, que era bueno en su época, y darle entonces la aplicación necesaria, incorporarle elementos sin que sea sin que seamos oportunistas de buscar aquí, porque allá hace una mezcla, pero interpretando la esencia y el espíritu del humanismo, que ya tiene cerca de 700 años, con su alta y su baja, con crítica y todo, pero ha sobrevivido y hoy está diciendo que es lo más importante. Ahora yo le pregunto a Fran Acosta, al doctor Fran Acosta. Fran, ¿sería posible que en un grupo de iguales, por ejemplo en la universidad, que generalmente hay tendencias y pasa lo que digo, que hay veces que hay fundamentalismo de este lado de la mesa y fundamentalismo de este otro lado de la mesa y ninguno llega a tener la razón? Ahora bien, yo te pregunto, en un grupo más o menos homogéneo, ¿podría haber un de acuerdo de todos con una racionalidad, analizando los problemas desde un punto de vista, vamos a decir, científico? Y así no haber esta polarización. ¿Sería esto posible? Sí, eso es posible realmente, aun cuando hay que aclarar algo, ¿verdad? La propuesta renacentista de un nuevo humanismo que está articulada a un quehacer cultural y que nos llega precisamente aquí al Nuevo Mundo a través de la más vieja universidad, que es la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, trajo consigo el germen precisamente de esta discusión y de este debate, de este pensamiento racional, con lo que lleva sus aspectos contradictorios también. Y lo que estamos viviendo hoy en la universidad más vieja del Nuevo Mundo, la hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, es resultado precisamente de este proceso evolutivo, de esta visión humanista renacentista. Esta visión humanista renacentista que su objetivo fundamental fue una vuelta a la razón, fundamentar el ser humano como ente poseedor de la razón, pero que ya luego fue criticado a mediados del siglo pasado por antropólogos, filósofos, sociólogos, desde el punto de vista de que el ser humano no era tan solo razón. Además de ser razón, era sentimiento. Ya Rousseau lo hablaba en el Emilio, ¿verdad? El ser humano es mitad sentimiento y mitad razón. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, el debate y la discusión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es portadora precisamente un poco de este germen dicotómico entre la razón y los sentimientos. Que no siempre van Pero por la misma vía. También está articulado a lo que es una postura cosificadora que el humanismo renacentista trajo consigo, que fue la visión de un humanismo que colocaba al hombre como el centro de todo quehacer, pero que luego ese quehacer se devuelve contra el ser humano mismo, como fue el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ya hoy en día vamos a ver entonces que el ser humano no ha podido antropoformizar, darle forma de ser humano a la tecnología, sino por el contrario, el ser humano ha adquirido esa vocación de la tecnología y nos hemos convertido en un engranaje más de esa maquinaria. Por eso usted va a ver que en lugar de hablar de seres humanos, como se hablaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se hablaba de familia universitaria, se hablaba de compañeros, hoy en día se habla de servidores universitarios,
se habla exactamente de recursos humanos, que dejando de lado un poco la valoración que tiene el quehacer humano. Entonces ahí vemos que en nuestra universidad y toda la sociedad dominicana trae consigo ese germen precisamente de crítica a la parte que tiene que ver con ese humanismo renacentista. Pero entonces, ¿cómo ustedes pretenden llevar esto en un momento donde la tecnología es básica, como decía Bartolo, también hacer las cosas divertidas? ¿Cómo llamar y cómo llevarlo también a la administración de la UAS, a los muchachos? ¿Cómo aplicarlo realmente con modelos solamente en las aulas? ¿Cómo sería la transformación? Bueno, es que la universidad, en sentido general, descansa en tres pilares. La investigación, la docencia y la extensión. Por eso, cuando hablamos de una propuesta transformadora de orientación y sentido que nos lleve a un cambio que incide en el resto de la sociedad, estamos hablando de que tenemos que investigar. Lo primero es recuperar lo que ha sido la tradición del pensamiento, la tradición en términos culturales y en términos pragmáticos del pensamiento humanista. Y tenemos ejemplos muy connotados como don Pedro Enrique Ureña, tenemos ejemplos muy connotados como Eugenio María de Hostos, José Martí ya a nivel de América Latina. Si la universidad relanza una línea de investigación orientada hacia la recuperación de estos pensadores, de estos grandes humanistas que hemos tenido, y ya antes teníamos a Fray Antón de Montesino con su sermón de Adviento, que se ha considerado como el primer discurso desde el punto de vista de los derechos humanos, que se lanzó precisamente desde aquí, desde lo que hoy es República Dominicana. Entonces vemos que hay toda una tradición de colocar al ser humano en el centro que en la UAS, desde la perspectiva de la investigación, debe retomarse. Eso implicaría, obviamente, que la divulgación de los resultados de esa investigación a través de congresos, de seminarios, a través del diseño de una línea curricular que se inserte precisamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso implicaría, obviamente, el tercer aspecto, que es la docencia. Entonces vemos que el humanismo bien podría estar articulado como un eje transversal en toda la currícula de las diferentes carreras a nivel universitario. Entonces sí creo que es posible que este aspecto teórico, de reflexión teórica de un nuevo humanismo, pueda ser llevada desde un punto de vista académico a la práctica. Nos vamos a ir a la pausa, pero me gustaría retomar el punto sobre la referencia que implica el humanismo, la referencia en cuanto al ser humano. Si bien es cierto que el humanismo renacentista se centró demasiado en el hombre, obviando, como dijimos antes, lo que es el funcionamiento de la naturaleza y del universo, también es cierto que no se entendía tan bien el mismo ser humano. En la medida de que nos entendamos a nosotros mismos, pues por referencias, como decía Bartolo, vamos a entender mejor lo que pasa afuera. De hecho, hay religiones que dicen que el Dios vive en nosotros mismos. Y así como lo tenemos dentro, debemos de actuar afuera. De manera que son concepciones inclusive distintas, de que no es que somos hechos a imagen y semejanza del Creador, sino que el Creador hasta cierto punto está hecho a imagen y semejanza nuestra, pero con un valor muy sobrenatural que desconocemos. Entonces, en el desconocimiento entra pues todos estos conceptos del miedo, de que no podemos entender qué es. Pero yo siempre he dicho que si nos entendiéramos nosotros mismos nuestra naturaleza bondadosa o adquiriéramos esa naturaleza bondadosa, no necesitaríamos esa referencia de un Dios castigador. Entonces, todo es cuestión de entender mejor lo que es la naturaleza misma del ser humano en la bondad, porque es que yo no creo que el ser humano, es claro que yo creo que el mundo mismo me desmiente, porque si no hubiese leyes, fuera esto una selva. De manera que ahí viene la dicotomía entre el bien y el mal y toda esta concepción filosófica importante. Nos vamos a la pausa y venimos con este análisis. Bartolo García y Fran Acosta nos acompañan en este programa. Bartolo,
Háblame de cómo implantar un nuevo humanismo en esta época que vivimos, con lo que te dije antes. Sí, nosotros somos apasionados de la educación. O sea, cuando digo nosotros, Fran Acosta y yo. Por eso, nuestra trinchera natural son las aulas. Entonces, desde las aulas, yo creo que podemos incidir con el ejemplo, porque el modelo funciona mucho, donde no hay mucha teoría o no hay mucha capacidad teórica, a lo mejor es un modelo. Toda una persona, si tú ves que no comprende mucho, hazle un modelo para que lo siga. Sí. Entonces, tenemos desde la Facultad de Humanidades que crear un modelo de aplicación del nuevo humanismo. Como no hay mucho tiempo, me voy a centrar cómo repercute en las aulas ese nuevo humanismo. Yo digo, centrando al estudiante como el eje fundamental de la educación, no los profesores, no los empleados, que muchas veces se pierde de vista eso. ¿Y qué implica que el estudiante sea el centro? Tratándolo con esta filosofía de un nuevo humanismo, con respeto a su dignidad, con derecho a la libertad de expresarse, con métodos que lo lleven a razonar, ayudándolo a prepararse para una sociedad competitiva, porque creemos eso, que tenemos que formar profesionales competentes, con una visión crítica, como lo establece nuestra universidad. Nuestra universidad tiene en su estatuto, no sé si lo hicieron intencionalmente, pero tiene dos principios totalmente vinculados al nuevo humanismo, que es una visión crítica, formar profesionales con una visión crítica y competente, que sepan investigar, que sepan cuestionar. Eso tiene que venir desde el colegio, desde la escuela. Pero en la universidad, pero sí, a veces los cambios se revierten y si tú formas lo de arriba, que a la vez van a formar lo de abajo, se rompe el círculo vicioso e inicia un círculo virtuoso que podemos hacer de allá. Allá se dan, en las universidades, especialmente las públicas, se dan situaciones insólitas, que el estudiante, por ejemplo, está presentando su tesis y el profesor casi de lástima le contesta un correo. Eso es anti esta visión humanista, porque hay una tentación a confundir el humanismo con el humanitarismo. Sin embargo, ya decía Fran de que también hay que reivindicar el aspecto emocional, y creo que sí. Si se reivindica eso, también tenemos que ser humanitarios, o sea, pensar en los más vulnerables, ser indulgentes y a través de caritativo, aunque ese no sea el centro fundamental. Entonces, respeto a ese estudiante que si está haciendo una tesis, se le conteste, se le dé asistencia, que en las aulas si se quiere expresar, aunque no esté de acuerdo con el profesor, que se exprese, que se le dé seguimiento, que se sepa que el producto de la universidad no somos los profesores, no son los empleados, son profesionales calificados. Y no solamente con transmitirle conocimiento, enseñarle a ejercer la libertad con responsabilidad, como diría Sartre. Es enseñarlo a que ellos tienen derecho a expresarse y a oír también a los demás. Es enseñar en la práctica lo que tú decías, que un fundamentalismo no se combate con fundamentalismo, sino con razón, con teorías, con argumentos. Entonces, cuando esa práctica se inicia, servirá de modelo para otros y la replicarán en su vida profesional y en su vida también como persona, en la sociedad, etc. No, en ese sentido decía Hostos que la moral no se estudia, no se enseña, sino que se practica. Entonces, pienso que una manera de educar en valores de cara precisamente a una propuesta de un nuevo humanismo es que tanto los actores que intervienen en los procesos educativos se constituyan en un ejemplo de moral, en actores precisamente de desarrollo y portadores de esos valores o educadores, vamos a suponer que vayan a ejecutar aquellas acciones que estén orientadas por los valores que se predican. Ahora bien, Fran, ya se nos acabó el tiempo, pero yo no puedo dejar de mencionar esto que me viene a la cabeza cuando tú expresas esto. Yo creo que la educación en valores de los profesores, del método de trabajo, de todo, es lo más principal, pero tenemos muy malos ejemplos de los políticos, de los profesores, y entonces la frase de oro, la vida personal no importa. ¿Qué te parece eso a ti? Y entonces, ¿cómo predicamos con el ejemplo? Porque esa es la nueva, no tenemos mucho tiempo para desarrollar esto, pero
La nueva frase del mundo es, eso no importa porque esa es su vida personal. Bueno, es que ahí entra lo que es la visión de la crisis de los relatos. Entonces ya eso sería un aspecto de un tema que tendríamos que discutirlo, ¿verdad? De cómo se ha convertido la práctica en un relato que justifica las acciones. Y vemos que uno vive el relato y deja de vivir la vida práctica. Exactamente. Entonces ahí como que se trastueca todo. Entonces eso da para contra otro eso programa. contra eso que estamos en el nuevo humanismo. Exactamente. Es contra esa crisis de los grandes relatos que están desvinculados de una práctica social. Entonces ya no hay ejemplos. Ya no hay Amigos, ejemplos. se nos acabó el tiempo. Este es un programa, como quien dice, de inicio para otro, porque es un tema importante y que depende de lo que vive nuestro pueblo. Porque ¿por qué hay un deterioro social? Precisamente por la falta de buenos ejemplos. Eso es importante. Gracias a Bartolo García, gracias a Fran Acosta por acompañarnos aquí, a ustedes por el favor de su audiencia siempre. Hasta la próxima.